Vamos a dar inicio a este foro del Foro Universitario del FRO. Ustedes saben que esta es una iniciativa del programa Argentina Futura de Jefatura de Gabinete que coordina Alejandro Grimson y el Consejo Interuniversitario Nacional, que se propone desarrollar discusiones, análisis sobre políticas para los próximos 10 y 20 años de la Argentina, ¿no? Para un plazo de 10, 20 años. Mi nombre es Mercedes Patrulló, los saludo en nombre del equipo de Argentina Futura y les doy la bienvenida al noveno que hicimos ya durante este mes de octubre. Durante octubre vamos a desarrollar 10. Todavía quedan 11 foros por desarrollar sobre distintos ejes temáticos, ¿sí? Algunos ejes temáticos también podrán abrirse el año próximo en todo este proceso. Este foro es sobre participación, planificación urbana y ciudades resilientes, vivienda y hábitat, y está coordinado por Cristina Cravino y Ramiro Segura, a quienes les voy a dar la palabra ahora en breve. Primero vamos a oír el saludo de Alejandro Grimson, que no puede estar en todos los foros, pero que ha grabado un video para comentarnos bien de qué se trata esta iniciativa. Así que ahora vamos a pasar un video de 2 minutos. Federico lo va a pasar. Gracias y ahora volvemos. Entre el programa Argentina Futura de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional. Estamos realmente entusiasmados porque creemos que es una invitación muy fuerte a todas y a todos quienes producen conocimiento científico, conocimiento académico en las universidades nacionales, a participar y hacer un ejercicio que algunas están más acostumbrados, otros menos, que es a traducir muchas de nuestras investigaciones en propuestas de lineamientos de políticas públicas pensando en una Argentina de largo plazo. No solo propuestas, ni principalmente propuestas para el día de mañana, sino tratando de imaginar una Argentina de acá a 10 años, a 20 años, pensar una construcción sostenible en todas las dimensiones de esa Argentina. Así que para nosotros es muy importante que ustedes puedan participar, que puedan hacer ese trabajo, que implica mucho compromiso, que puedan enviar sus propuestas, participar en las reuniones que hay en cada una de estas universidades, en cada una de nuestras universidades y en términos generales los 19 ejes que vamos a hacer todos los foros sobre cada uno de los temas en todo el país. Así que, bueno, es esa la invitación. Creemos que eso nos puede nutrir de otros horizontes de futuro, de otros conocimientos para poder ir construyendo colectivamente esos futuros y que el conocimiento universitario entonces va a estar haciendo un aporte fundamental para la construcción de esos horizontes de la Argentina que necesitamos y que queremos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por enviar sus propuestas, tanto respecto a estos 19 temas como también propuestas sobre otros temas que podamos abordar en el año 2021. Un gran saludo. Bueno, ahora en principio a modo de organizativo vamos a pedirles que todos mantengan, mientras no tienen el uso de la palabra, el micrófono silenciado. Esa va a ser la manera de que podamos escucharnos del mejor modo. Así que tengamos cuidado de mantener los micrófonos apagados, silenciados mientras no estamos hablando. Les quería informar antes de darle la palabra a los moderadores del foro que ahí tienen en el Federico el link a la página de Argentina Futura. En la página de Argentina Futura tienen toda la información referida a los foros que estamos desarrollando durante octubre. Tienen especialmente 2 entradas, una que va hacia la agenda de los foros con los links para acceder a cada uno de ellos,
ahí en la página, y también tienen un formulario, un link a un formulario que es la manera en que podemos aportar también a los distintos foros. La modalidad de apertura y de poder participar masivamente de una manera ordenada que se estipuló fue, por un lado, participando de los foros de cada uno de los ejes y además mandando las propuestas escritas en un breve formulario que permite sobre cada eje poder problematizar cuáles son los principales problemas, cuáles son las propuestas de políticas en las que se han especializado y que sería bueno que sean recogidos por ese eje. Para este eje, por ejemplo, hemos recibido algunas propuestas, luego vamos a ver si están los que mandan propuestas para que las comenten en unos breves minutos, además de haberlas enviado, las pueden comentar aquí. Así que durante todo el mes de octubre todavía pueden seguir enviando propuestas para que luego sean analizadas y posiblemente recogidas dentro de este foro de planificación urbana. Así que bueno, ese es el formulario que está en el chat. Y después, otra información más antes de arrancar con lo operativo, es que vamos a dejarles también un link a un formulario de Google para poder recabar los correos de los que quieran estar en contacto con el programa y recibir las informaciones y novedades de cómo sigue el Foro Universitario del Futuro. También para que nos dejen allí su contacto. Bueno, sin más, yo le voy a dar la palabra a los coordinadores bueno, que van a plantear el arranque de este intercambio con algunos lineamientos, con algunas participaciones para luego abrir a la participación general cuando pasen estas primeras presentaciones de lineamientos o interrogantes o aperturas, pueden ir pidiendo la palabra por el chat. Bueno, Cristina, Ramiro, les doy la palabra a ustedes. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos súper contentos de verles a ustedes del otro lado y de ver la convocatoria que ha tenido, el éxito de la convocatoria en el foro. Para nosotros era muy importante contar con voces diversas de distintos lugares, de distintas disciplinas. Sabemos que las ciudades son un objeto que interpela y que articula múltiples saberes, y entonces cuando aceptamos la invitación con Cristina para coordinar el foro, teníamos eso en mente, ¿no? De recabar un poco las perspectivas que había sobre las ciudades a lo largo del país, ¿no? Más teniendo en cuenta que también hay muchos tipos de ciudades y entonces hay también problemas específicos y desafíos específicos para cada localidad, ¿no? Si el saber es situado, es aún más situado en el caso de las ciudades. Entonces, un poco sin ánimo de tomar demasiado la palabra, lo que queríamos comentarles con Cristina, que ahora se va a presentar, es básicamente eso. Queremos que el foro sea un espacio horizontal de intercambio, que intentemos entre todos y entre todas hacer circular la palabra. Respecto de los estudios urbanos en el país, hay una cantidad de conocimiento acumulado muy importante y quizás ahora el desafío no es tanto hacer diagnósticos, aunque siempre los diagnósticos se pueden profundizar y precisar, pero sabemos que vivimos en ciudades desiguales, ciudades segregadas, con problemas ambientales, con problemas de vivienda, con problemas de no reconocimiento a minorías. Entonces, quizás el desafío es pensar, bueno, si estas fuerzas que están actuando en las ciudades contemporáneas se mantuvieran, ¿qué tipo de ciudad vamos a encontrar de aquí a 20 años? Y teniendo esa ciudad probable, bueno, ¿cuál es la ciudad deseable? ¿Y qué tendríamos que hacer para acercarnos a esa ciudad deseable en los próximos 10 o 20 años? Entonces el desafío no es solamente quedarnos en un momento del diagnóstico, sino también en un momento de cierta proyección, de imaginar algunos resortes institucionales y sociales que puedan colaborar con ese diseño de la ciudad futura. Así que le dejo la palabra a Cristina, con ella vamos a estar moderando las intervenciones, y bueno, vamos a ver cómo nos sale este experimento de encontrarnos más de 50 personas en este espacio virtual. Un gusto nuevamente de que estén ahí y bueno, vamos a ver cómo nos va con el diálogo.
Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la participación. Nos pone muy contentos de que colegas conocidos quieran participar en esto y otros colegas que no conocemos. Es una oportunidad también para intercambiar opiniones entre nosotros, discutir sobre ciudades. No siempre, creo que estamos bastante poco acostumbrados a discutir sobre el futuro, y también es poner en valor todos los trabajos de investigación que se vienen desarrollando y pensar entonces como un aporte, que a veces hay espacios donde se articulan con la gestión, pero bueno, es pensar, tomar este ejercicio de qué cosas habría que cambiar, qué instituciones habría que generar, qué normativa habría que sancionar, cuáles son los lineamientos de lo que ya vemos como un problema y sentimos la necesidad de cambiarlo. Bueno, la idea es que entonces algunos que quieran un poco romper el hielo, la pauta sea que sea 4 minutos. Yo voy a estar, digamos, midiendo el tiempo, por supuesto un segundo más, un segundo menos, no hay problema, pero bueno, la idea es que todos podamos hablar, o la mayoría, seguramente todos no van a poder en este contexto, y que cada uno cuando hable se presente, y después también sería bueno que también, además de los que presenten alguna idea, después llenen el formulario, que es muy sencillo, así sistematizamos todos. Nosotros con Ramiro vamos a sistematizar todas las propuestas. La idea es incluir a todas, dándole forma de cierta coherencia a la propuesta, y donde van a estar consignados todos aquellos que colaboraron con propuestas en el documento. Entonces va a ser un documento colectivo. Si bien nos toca sintetizarlo, va a ser realmente un documento colectivo de diferentes disciplinas, de diferentes lugares del país. Insistimos mucho en que tuviera un carácter federal, también nos pidieron eso, pero nosotros ya veníamos con esta intención. Creo que no robaría más el tiempo. Los que quieren pedir la palabra pueden escribirse en el chat. Y bueno, no sé quién quiere romper el hielo, digamos. Váyanse anotando en el chat y vamos registrando la lista. Ahí creo que Cecilia quiere hablar. Y no se olviden de presentarse. Yo me muteo y preséntense y la propuesta. Desmuteate. Sí, ahí estoy. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias Mercedes, y muchísimas gracias a Cristina y a Ramiro. Quiero compartir soy Cecilia Lizaga, socióloga. Quiero compartir algunas líneas de reflexión en base a unos datos que estoy recogiendo en una investigación que empecé hace muy poco, en medio de la pandemia, con jóvenes de sectores medios del AMBA. Es un proyecto puramente cualitativo. Estoy haciendo entrevistas, hice ya unas 20 entrevistas a estos jóvenes que van desde los 20 y tantos a 30 y tantos, digamos, pero todos están empezando, digamos, su vida adulta. Que trata, entre otros temas, sobre cómo están viviendo este momento de pandemia, para desde ahí empezar a pensar en lazo social, valores en relación con esto, y entre algunas otras cosas. Hay una parte muy especial que le dedicamos a conversar justamente a esto que hablaba Ramiro, ¿no? Hacia qué ciudad les gustaría, ¿no? La ciudad deseable de alguna manera, y cómo les gusta vivirla. Y bueno, lo cierto es que yo en investigaciones previas trabajé durante muchos años con adultos de sectores medios profesionales del AMBA, que en su vínculo con la ciudad, y la ciudad cómo les gustaría y cómo les gustaba vivirla, y de hecho las prácticas que elegían al respecto, tenían que ver con lo que nosotros podemos llamar de algún modo un modelo de ciudad cerrada, ¿no? Y estaban sobre todo muy expuestas en estas urbanizaciones cerradas suburbanas, que se empezaron a dar desde mitad de los 90 en adelante.
después seguí trabajando en otras cuestiones donde también aparecía en muchos casos el modelo de ciudad cerrada en la ciudad centro, a partir de otras barreras, ya tal vez no materiales, pero sí simbólicas. Este, y entonces lo que quisiera compartir acá son algunas cuestiones que aparecen en estas entrevistas que ponen de algún modo a discutir este modelo de ciudad cerrada cuando les pregunto justamente sobre la ciudad donde viven en Cava o en el conurbano, tanto zona norte como zona sur, zona oeste, y aparecen sobre todo 4 aspectos como fundamentales cuando les pregunto acerca de qué ciudad les gustaría y cómo les gustaría vivir la ciudad. En un primer punto aparece el uso de espacios verdes abiertos. Esto lo relacionan mucho con la problemática socioambiental, que aparece muchísimo en las entrevistas en general, pero sobre todo aparece referido a un segundo aspecto, que es la posibilidad de tener espacios de encuentro dentro del espacio público, del espacio urbano. Entonces, estos espacios verdes abiertos son espacios de encuentro que, por otro lado, ellos refieren que en la pandemia y a medida que, los encuentros se han visto más habilitados, empezaron a revalorizarlos y les gustaría que esto perdure en el tiempo. Sí, ya termino. El otro aspecto tiene que ver con la movilidad, y en ese sentido, prácticamente en todas las entrevistas aparece el uso de la bicicleta. Y el otro aspecto que aparece es el de la seguridad, y ahí sí se marca una diferencia muy importante cuando son jóvenes de Cava y de zona norte con zona sur y zona oeste, que ahí aparece como un punto súper interesante. Y por último, la idea de la vivienda. La vivienda aparece, la vivienda propia, digamos, aparece como una propuesta, una posibilidad que no la pueden ver ni siquiera en el largo plazo, ¿no? Esta idea del alquiler de por vida. Bueno, dejo el espacio a otros, pero era simplemente para empezar a pensar algunas cuestiones que están surgiendo en estas entrevistas. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Acá hice una lista, se escucha raro. Tengo a Gerardo Wabel, Alicia Novik, Horacio Feinstein y María Andrea Tapia. Puede ser, a veces también se ve chiquito la lista. Entonces, Gerardo Wabel, recordá 4 minutos y yo hago esta seña que significa como o así, que hay que redondear. Normalmente es así, ¿no? Sí, o así. Tengo 3 gestos. El grupo. Hola, Perdón, hola a había todos, pedido muy la buenas palabra tardes también. y gracias a la organización. Mi conexión no va muy bien, espero que se escuche lo que digo, mi conexión de internet. Yo formo parte de un grupo de investigación que lleva adelante un proyecto financiado por UTN, es la Facultad Regional Trenquelauquen, energética sobre de producción municipal, es decir, la vida que hace el propio municipio de Trenquelauquen en su ampliación urbana, en este caso la zona noroeste de la ciudad. A pesar de la localización, el tema es replicable en otros sitios de provincia de Buenos Aires, pero también de clima y cultura de uso de la vivienda muy, muy similares que puede tener Argentina, por supuesto el área metropolitana, los objetivos, la metodología, digamos, las conclusiones a las que estamos llegando, evidentemente que tiene una aplicación mucho más amplia que el propio municipio, ¿no? Entonces, la propuesta que hacíamos y que está escrita en los formularios es, habida cuenta de las dificultades de energía, de confort y también de economía que experimenta el país en su conjunto, pero también cada usuario, cada familia, cada persona que habita una de estas viviendas, sobre todo en los sectores más desarrollados, podemos llamar
la infravivienda, por ponerle un nombre técnico digamos, al lugar al que se puede acceder para habitar cuando no se dispone ni de suelo ni de recursos para construir. Y bueno, esto es alrededor de un 10% de la población de Argentina, ¿no? 4 millones y algo de personas que habitan unos 4.000 asentamientos distribuidos en todo el país, que también por asentamiento utilizamos esto, un nombre que antes, bueno, quizá era más referido a Villa Miseria, y a la vivienda, digamos, entendida como condiciones infrahumanas de habitar, producto de políticas o ausencia de políticas de Estado en los últimos años, en los cuales se han ido dando, consolidando, y cuyas expresiones últimas las vemos en la ocupación de terrenos y en los conflictos sociales, y en la precariedad y en la desatención y el abandono de población bueno, que vemos todos los días a través de las noticias, o quien viva más cerca de algunos de estos lugares en forma, digamos, más directa. La propuesta que nosotros hacíamos digamos, tiene la intención de abordar los aspectos ambientales, económicos y sociales de la sustentabilidad de la estaría grandes fondos ni crear grandes instrumentos, sino más bien aunar esfuerzos y concatenar, digamos, la acción de tanto del sector público como también organizaciones no gubernamentales, iniciativas propias, centros tecnológicos, universidades, asociaciones de vecinos, etcétera, para poder hacer que, digamos, la vivienda necesite menos energía, al mismo tiempo sea más confortable y al mismo tiempo se pueda pagar en términos de, bueno, lo que son las tarifas de servicios. Y para eso nosotros planteamos como unos 4 ejes de trabajo. El primero era para todo lo que es vivienda de producción pública, o la vivienda que pueda, digamos, imitar lo que debería ser una práctica ejemplar de la administración pública, actualizar los estándares mínimos de calidad de vivienda de interés social. Esta es una reglamentación que ya existe y que, bueno, ha quedado un poco desactualizada en términos de eficiencia energética, o también de los compromisos que ha ido firmando Argentina respecto al cambio climático, o respecto de, bueno, digamos, distribución social del esfuerzo en términos de su población, o también en el contexto internacional, acerca de cómo este cambio climático, en términos económicos, sociales y ambientales, el segundo trabajo sería impulsar la creación donde no exista, o la actualización donde existe, como en provincia de Buenos Aires, que existe pero no se aplica, sobre eficiencia energética de edificación. Concretamente hay una ley que bueno, quizás muchos conozcan, la 13.000 no me acuerdo el pico, que establece unas calidades que vienen producto de, bueno, de un largo debate y de una sanción de esta ley no suficientemente implantada, y por tanto no la cumple ni siquiera la administración pública en su propia edificación, mucho menos la iniciativa privada. El tercer eje es el aumento de las acciones de difusión y de capacitación, a día de hoy pocas y digamos, difíciles de acceder, porque no hay muchas plazas, digamos, para poder participar, de como mínimo 2 sistemas que ya existen y que están disponibles, y que son desarrollos de la administración pública nacional del país, que son el etiquetado energético de viviendas y el sello de la vivienda sustentable, con sus herramientas, sus manuales, bueno, en fin, información muy útil. Y el último es, y con esto termino, hacer más acciones de encuentro e intercambio de información, eficiencia energética, sustentabilidad, y realmente lo que es un poco el ámbito de la convocatoria de esta, más realmente la cuestión de la vivienda, ¿no? Está la ciudad, y como también la persona que me precedía, digamos, el derecho a esa ciudad, la calidad de esa ciudad, es donde evidentemente la vivienda se inserta. Muchas gracias. Está silenciada, Cris. Me parece que seguía Alicia, ¿no? Alicia Novik.
Perdón, tengo pedida la palabra antes, ¿no? A ver, Manuel Ludueñi, sí, estaba antes, perdón. Podemos ir con Manuel y después con Alicia, ¿sí? Me podía, que me había quedado muda. No, sí, Bueno, no, muy, es lo muy mismo, interesante y lo vemos único que se cómo. olvidara. No sé si vos también habías pedido, Manuel, la palabra, porque a veces en el chat es medio extraño, algunas cosas no es muy visible, como se ve más el texto que quien la pide. Muy interesante y vemos cómo puede haber aportes de muy diferentes perspectivas. Yo en mi lista tengo después a Alicia Novik, pero me Pero, quedaba Manuel si también después vos habías pedido la palabra o no, sí, sí, está Manuel, dice. pero bueno, no entendí mucho. No se El tema escucha. es así. Sí. Eh, Pero se tiene que escuchar. ¿Se escucha? Ahora sí, no se Bueno, escuchaba. está. Yo hice una pequeña presentación, un poco va en la línea del compañero que antes se refirió. Yo he sido consejero del Plan Urbano Ambiental, pertenezco a la Maestría de Tecnologías Urbanas Sostenibles de la Facultad de Ingeniería de UBA. Hemos hecho un trabajo con los cursantes acerca de ecobarrio para la ciudad de Buenos Aires. Un poco, eso es un proyecto que quizás se pueda también agregar, pero mi mayor preocupación está sobre el tema de rehabilitación sostenible, que es uno de los aspectos que me parece trató el compañero antes, que por lo menos para la ciudad de Buenos Aires y yo creo que para otras grandes ciudades también debe ser de gran importancia. Por lo siguiente, primero por las cuestiones evidentemente de uso racional de la energía, el otro, y que me parece más significativo, sin desmerecer esta cuestión, porque sabemos lo del cambio climático y el tema de la mejora en cuanto a las tarifas, al pago que se tenga que hacer de energía, etcétera. Todas las cuestiones que tienen que ver con la rehabilitación de las condiciones de vida de las personas, es decir, que tengan mejores aislamientos, todas las cuestiones, en fin, todas las cuestiones que son muy básicas, pero que significan inmediatamente muchísimo empleo. O sea, eso significa trabajo local, trabajo barrial, y donde se puede multiplicar con mucha facilidad la tarea para trabajar con pequeñas cooperativas, no con grandes empresas, porque mi preocupación es, digo, por un lado ese, el otro es el tema del patrimonio social. Es decir, así como me he opuesto al código urbanístico en la ciudad de Buenos Aires y otros códigos que son similares, que propenden al desarrollo de nuevas construcciones, que son las únicas que dicen que parece que pueden ser sostenibles, y lo que es peor es que son construcciones que no tienen usuarios, son construcciones para clientes y para grandes capitales, no para trabajos cooperativos o de pequeña escala. Entonces, el tema del patrimonio social, que tiene que ver también con la cuestión, digamos, de la identidad de los barrios, porque se pierde inmediatamente. Yo lo digo sobre todo en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, no sé si eso puede validarse en otras ciudades, pero me parece que es así como un combo importante, donde no es solamente, y que es muy importante el uso de energía, es muy importante que bajemos el costo de pagar algo innecesario, es importante las condiciones de vida de las personas que pueda tener, pero también el de mantener el material que en otro momento se aportó, que la propia sociedad estuvo poniendo, digamos, una cuestión ambiental para cualquier ambientalista, digamos, elemental, pero vale hacer el recordatorio. Y sobre todo, para mí es el contexto ese de generar mucho empleo y pequeño empleo, porque es ese, me parece, el camino que deberíamos tener hacia un desarrollo local o lo más local posible. En ese sentido es un poco la propuesta, yo creo que la he escrito y la he mandado, complementario con eso, viene, bueno, sí, el tema de la identidad barrial, que me parece que es una cuestión muy importante, y la valorización del patrimonio, del ideario en general. Bueno, esa es la idea general y gracias. Una cuestión. Supongo que se entiende de inmediato. Esto requiere de una política importante porque si no, no se lleva adelante. O sea, si siempre se está en contra de los grandes capitales o
siempre de la Cámara de la Construcción, que busca que se hagan cosas nuevas, en fin, toda esa visión que sabemos de décadas que se tienen y que a veces parecería que son la única respuesta porque hay una visión macroeconómica de la economía, y que me parece que requiere, por un lado, una política clara sobre esa cuestión y, por otro lado, alguna ley que tenga que ver con la rehabilitación sostenible. Hay ejemplos desde el Plan Climático de París, donde están proyectando hacer, no sé, 10.000 viviendas por año, o el caso de España, Madrid, no sé, hay varios lugares donde ya hay trabajo sobre esto, ¿no? Y que son muy importantes para estas cuestiones que me parece que he tratado de plantear. Bueno, muchas gracias. Y perdón si me metí así, gracias. No, está perfecto. Perdón, Siempre perdón, un minuto Alicia, más, ¿no? un minuto menos. No. Sí, perdón. perdón, Alicia, no quería trabar. No, bueno, seguimos un poco también quizás con cuestiones más macro. Ahora, Alicia, es tu turno. Desmuteate y presentate. Te queda como un versito. No se escucha, ¿eh? Ahora sí. Universidad Nacional de Financiamiento. Y bueno, tenía dos comentarios, o sea, una crítica a ciudades resilientes que pusieron en el título. Porque me parece que está muy bueno esta idea del foro de apuntar a lo que no estaba antes, en un momento de distopías, pensar en futuros posibles, porque son proyectos. O sea, la ciudad necesita proyectos para proyectar hacia adelante. Pero me parece que el término resiliencia, que es un término que está consagrado ahora por los organismos internacionales y demás, parece que tiene algunos problemas, ¿no? O sea, sabemos que esos términos tienen que ver con la capacidad de las personas a enfrentarse con situaciones críticas y demás, pero me parece que la idea de la resiliencia central es la adaptación, y sobre eso están generados un montón de índices, y tal vez la clave debería ser reinventar, si estamos pensando en futuro, ¿no? O sea, una mejor acepción, pensando en territorios, en sociedades y demás, es modificar lo anterior para algo mejor, ¿no? Y ahí me parece que el término resiliencia hace un poquito de ruido. Porque en general los que son resilientes son los pobres, que son los más vulnerables. Entonces la idea de pensar en reinvención o pensar en algo que vaya hacia futuro me parece que tendría que ver más con ciudades del futuro. Y segundo punto, muy cortito, tiene que ver con la planificación urbana, que yo creo que todavía en nuestras imágenes está atravesada por muchos de los valores del desarrollismo, y me parece que hay planificación, está dispersa en muchos lugares, hay que identificarla, y me parece que tenemos que pensar en instrumentos, en tiempos y en escalas diferentes, ¿no? O sea, hace poquito, a través de la pandemia, Subirats decía que estamos con problemas del siglo XXI, con miradas del siglo XX y utilizando instrumentos del siglo XIX. Y creo que eso es absolutamente pertinente para el campo del planeamiento, que necesita diálogos entre disciplinas, mecanismos entre distintos ámbitos, pensar al mismo tiempo lo grande y lo chiquito en distintos tiempos, ¿no? Y al mismo tiempo avanzar en líneas simultáneas. Pero digo, centralmente hay que pensar que hay planificación, hay que pensar dónde estás y hacer, digamos, cómo implementamos lo nuevo, ¿no? No hay que esperar en momentos de incertidumbre tener todos los diagnósticos, sino que en el mismo trabajo de diagnóstico hay que ir formulando las preguntas y construyendo conocimiento. Bueno, por ahí es un poco abstracto, pero pónganlo en la bolsa de propuestas, ¿no? Muchas gracias, Alicia. Sí, es el enfoque también más epistemológico detrás del concepto. Tengo a Horacio Feinstein. Hola. Sí, José. Bueno, discúlpenme que no tengo cámara, así que voy a hablar desde las sombras. Espero que me oigan igual.
a pesar que no tengo cámara. Bueno, yo voy a decir algunas ideas. En realidad soy economista, me he dedicado unas cuantas décadas a la planificación regional, o a problemas regionales más bien. He trabajado también en planificación urbana, pero bueno, y voy a hablar desde algunas ideas aportadas por la economía ecológica, otras del anarquismo, y muchas de mi experiencia de vida personal. Coincido con Alicia Novick cuando decía de la resiliencia. Me gustó el término que usó, la reinvención de la ciudad. Ahora, yo creo que más que reinventar la ciudad o las ciudades, lo que tenemos que pensar es en cuál es el hábitat que tenemos en el siglo XXI. Y por supuesto, las cosas me parece que tienen que cambiar mucho a partir de esta pandemia. Si no aprendimos que esta pandemia no vino de Venus, sino que vino de los problemas creados por la sociedad, entonces me parece que estamos hablando por llenar el aire nada más. Pero bueno, yo voy a hablar, primero voy a decir 2 o 3 cosas acerca de la prepandemia. Me parece que hablar de planificación urbana es restringir la cuestión al ámbito de las ciudades. Creo que lo que justamente hace falta hoy día la sociedad necesita es repensar todo esto, reinventar cómo vivimos los humanos. No puede ser esto de las megalópolis. Todo el planeta está lleno de megalópolis. Cada vez más la gente vive en ciudades, cada vez más lo que es la no ciudad, lo rural, por llamarlo de alguna manera, está vacío. Lo rural son territorios extractivos que se van despoblando de las llamadas riquezas o de los recursos naturales y la gente termina yéndose. Me parece que tenemos que empezar a pensar en núcleos urbanos más pequeños, una redistribución, un reordenamiento territorial y un reordenamiento de las sociedades humanas. Y en ese sentido, creo que la pandemia viene bien, porque nos abrió los ojos a un montón de realidades, como por ejemplo esto del teletrabajo, que a mí no me parece una gran cosa, ni mucho menos, pero nos mostró que no hace falta que todos vengamos al centro de la ciudad, que la gente se desplace todos los días a la ciudad. Esto me parece que es algo muy importante porque el tema de los desplazamientos, ni que hablar en cuanto al efecto invernadero de lo que produce todo esto, me parece que esto nos ha dado una dimensión de lo poco creativo que somos los humanos y que no podemos salir de los moldes establecidos. Y entonces, por ejemplo, otra característica de las grandes ciudades y de las megalópolis es la intensidad energética. O sea, todos los sistemas energéticos son centralizados para que los grandes centros urbanos consuman toda la energía de la manera más dispendiosa. O sea, no podemos imaginar sistemas descentralizados energéticos, sistemas distribuidos. Lo mismo pasa con la alimentación. La comida se produce, o sea, las ciudades parece que no pueden producir comida. O sea, no hay espacios verdes, no hay huertas urbanas en general. Hay que sacar cada metro cuadrado para la especulación inmobiliaria. No podemos pensar otra cosa. Entonces, me parece que la pandemia lo que vino a traernos es un mazazo en la cabeza para decir, no, basta, esto no puede seguir más así. Y entonces, en vez de estar creando defensas contra todo, ¿por qué no apostar a una forma de vida distinta, a una forma de vida más humana, más distribuida a lo largo y ancho del planeta,
y donde se pueda vivir un poco más tranquilamente. Creo que tenemos que repensar mucho toda nuestra forma de vida para después ver qué es lo que tenemos que hacer en términos de hábitat y de reordenamiento territorial. Nada más, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Este hilo de intervenciones también apuntan a varias cuestiones. Por un lado, en realidad, esto que ya se venía hablando y como tal cual la pandemia fue como un mazazo, que es la situación más diagnóstica, ¿no? De que hay una gran insatisfacción en las condiciones y contexto de vida y hacia futuro de lo que es las ciudades y también los instrumentos con los cuales estamos abordando los problemas, ¿no? Entonces es un poco el diagnóstico más claro de que algo tenemos que hacer y con lo cual, digamos, esto refuerza la idea también de propuestas que va a ser de diferente escala de acuerdo a cada uno donde ponga el foco, pero está claro que digamos, que es necesario este debate más allá de que esto va a quedar en un primer documento que después puede dar lugar a mayores profundizaciones, como que nos reafirma la necesidad de este foro y de juntar los aportes de aquellos que pensamos de que hay cuestiones que cambiar, ¿no? Importantes. Ahí sigue Pedro Pires, según, si me equivoco en el seguimiento, porque a veces hay otros comentarios en el medio. Me pone en el chat, me olvidaste, pido mil disculpas y demás en este foro que es en vivo. Pedro Pires y después, bueno, aquellos que después quieran también contestar a los que se va diciendo para también generar diálogo. También es interesante, digamos, a medida que haya intervenciones, también va a haber gente que quiera responder, acotar, matizar estas intervenciones. Pero bueno, ahora sigue Pedro y queda abierto después. Sí. Un comentario solamente que acá en el chat también Joaquín Ferrer dice que acuerda con esta crítica al término resiliente, estoy de acuerdo con la inflación y que les gusta la idea de reinventar. Digo, para aportar al diálogo. Y después de la persona que mencionaste, yo tengo a Andrea Tapia. Anotada. Sí, yo después vi que había como un comentario, pero no sabía si era comentario o quería hablar, te saludaba. Bueno. Después nos puede aclarar Andrea Tapia si quieren antes. Pero sí, nosotros con Ramiro coincidimos y quizás no le quisimos dar tanta entidad a la discusión del término, porque era más la excusa para discutir las ciudades. O sea, no es un foro sobre ciudades resilientes, pero nos parece interesante estas críticas porque van al fondo también de si queremos ciudades que simplemente sobrevivan a todo lo que suceda o queremos ciudades con ciudadanos que sean felices y haya justicia espacial en ella, ¿no? Es un poco, es interesante la discusión del término en ese sentido, digamos, cuál es el horizonte que queremos, pero nosotros no nos quisimos enfocar en discutir un poco tanto el concepto. Y después también es interesante, una de las cosas que dijo Horacio, de que hay muchas cosas que se superponen de foro a foro, ¿no? Todo lo ambiental, hay diferentes foros que trabajan, o el desarrollo territorial, se van a solapar muchas de las cuestiones. Preferimos a veces ser redundante con algunas cosas que también se traten en otros foros, como por ejemplo incluso el agua, hay un foro especial sobre el agua, por decir un ejemplo de que es muy clásico en lo urbano. Pero bueno, la idea es reconstituir, digamos, y tener la libertad de pensar las ciudades de nuevo, qué haríamos a partir de nuestra experiencia de investigación. Entonces le pregunto, para ser prolija, a María Andrea Tapia si ella quería hablar o era simplemente saludar, porque ahí me quedaba la duda. No, sí, quería aportar algunas cuestiones, pero no hay problema, sino que pase. No, es tu orden. Después sigue Pedro. Y invitamos a los demás a sumarse, a pedir la palabra. Bueno, yo soy Andrea Tapia, soy doctora en proyectos de gestión ambiental y estoy trabajando desde hace unos años en la Universidad Nacional de Río Negro, armando un laboratorio de experimentación proyectual
y Estudios Urbanos Territoriales. Bueno, la propuesta que yo había enviado por el formulario que habían puesto a disposición era la de repensar nuestras ciudades, porque en realidad ya el concepto de ciudad que teníamos acuñado no está cumpliendo con lo que pasa en nuestros espacios urbanos, o sea, para no llamarlos ciudades. Y entonces, ¿qué tipo de ciudades queremos? Un poco en consonancia con lo que se planteó desde el principio, es decir, detenernos un poco y empezar a trabajar con todo el material que hay, porque como dijeron ustedes, hay diagnósticos, hay estudios, hay planes, pero al no tener claro qué concepto de ciudad y para qué sociedad queremos, porque la ciudad, ¿por qué nos importa y es importante? Porque es el espacio donde se construye el ciudadano. El ciudadano es parte en una ciudad. Por eso la diferencia entre el rural y lo urbano, por eso es la pertenencia a la ciudad, por eso cuando en los barrios más vulnerables hablamos de que no existe la ciudadanía porque no tiene acceso a lo que es el Estado y formar parte de esa sociedad más formal, protegida, donde pueden acceder a los distintos derechos. Por lo tanto, a mí me parecía como fundante y fundamental esta discusión. Definir qué es ciudad para todos nosotros, qué tipo de ciudad queremos, para qué ciudadanos, para qué modelo de país y cómo esta ciudad interviene o interactúa con el territorio, porque lo que tenemos es una gran historia de organizaciones que no respetan el territorio. Y acá vamos con la sostenibilidad, ¿no? La cuestión de que no vemos o hacemos tabula rasa de lo que hay y sin reconocer los deseos de ese territorio de ser, cuáles son esas oportunidades que tiene el territorio y generar una sinergia entre el territorio, la ciudad y la vivienda, que es la primera unidad que nos convierte en seres sociales. Bueno, trabajar de manera sinérgica en todas las escalas. Esa era un poco la propuesta, porque no podemos trabajar en la ciudad sin entender lo que eso significa, no podemos trabajar en la vivienda sin entender lo que eso significa, tenemos que pensar qué escala de ciudades queremos, no podemos tomar la metrópoli como modelo, o sea, no se puede hoy, después del COVID-19, o sea, después de lo que significó esta pandemia y lo que está significando, que puso en crisis los espacios públicos, los espacios de la vivienda, las viviendas mínimas, que fue el modelo que se generó y se concentró y en el cual se desarrolló la respuesta a ese problema coyuntural que es, y que a nosotros en nuestro país es estructural, porque desde hace 100 años tenemos problemas de vivienda. No podemos tomar o afrontar ese tema sin tener claro para qué sociedad, para qué familia, si vamos a seguir concibiendo la vivienda como ese espacio familiar de un tipo de familia única y no como ese espacio de convivialidad y de construcción social que nada tiene que ver con los lazos sanguíneos, porque podemos vivir nosotros si ya estamos en Buenos Aires o en cualquier otro lugar y nos encontramos en determinado tiempo de nuestras vidas, como estudiantes, por ejemplo, no vivimos con nuestra familia. Compartimos espacios de vivienda con colegas, con amigos, que no tendrían por qué haber replicado la estructura de una familia tipo, por ejemplo. Y la otra cuestión es la de tener políticas que nos apoyen a hacer este desarrollo, pero aparte el reconocimiento de la cantidad de viviendas que hay vacías en nuestra ciudad. Porque seguimos creciendo en horizontal, en número de viviendas, y por ejemplo una de las cosas que a mí me pasó cuando yo llegué a Río Negro en el 2013, dije, bueno, ¿qué me voy a plantear para investigar? Bueno, vamos a afrontar el tema de la vivienda, que es un problema. La primera cosa que hice fue hacer un testeo de cuántas viviendas había en la ciudad donde estaba, en General Roca. Bueno, resulta que la cantidad de viviendas, de segundas viviendas, es el mismo número del faltante de viviendas. ¿Qué significa? ¿Que tendría que seguir construyendo viviendas? No, tendríamos que hacer una política tal que permita a la gente acceder a la vivienda. Entonces, esas son todas variables que tenemos que trabajar para realmente poder hacer ciudades sostenibles, sociedades sostenibles, acceder a la equidad,
poder garantizar todos los derechos. El derecho a la vivienda es fundamental, pero el derecho a la ciudad es el que complementa el derecho a la vivienda. Sin ciudad yo no tengo ciudadanos. Entonces, ¿de qué me sirve tener viviendas a 20 cuadras de un supermercado? A 30 cuadras, a 1 hora y media de un lugar de trabajo. Eso pone en crisis absolutamente todos los sistemas. Bueno, ese era un poco mi aporte y la línea en la que hice la presentación en el formulario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro Pires, tengo anotado. Sí, gracias. Bueno, muy interesante todo. Yo voy a hacer una pequeña participación más bien prosaica, digamos, porque acá ha estado todo a un nivel muy alto. Creo que, bueno, por un lado creo que la pandemia puso en cuestión los viejos temas, ¿no? Ya, las cosas nunca resueltas. Es decir, ahora le podemos agregar muchas más, pero están lo no resuelto. Y en ese sentido yo pensaba que si pensamos en la ciudad, tenemos que pensar en el sistema de ciudades del país, ¿verdad? Es decir, uno de los puntos que puso la pandemia en cuestión es las grandes aglomeraciones, y las grandes aglomeraciones están asociadas con la distribución de la población en el territorio, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que una de las primeras cosas es qué sistema de ciudades queremos, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? En un país en donde nunca hubo una política específica para orientar la ocupación del territorio, es decir, ahora las hay un poco, digamos, ¿no? Eso sería lo primero, me parece. Y lo segundo, bueno, pensar en las ciudades, pero estamos ahora hablando del área metropolitana y hay muchas ciudades en el país con otras cuestiones, etcétera, ¿no? Es decir, salieron algunas menciones fuera de, pero de alguna manera pensamos en eso. Entonces, ¿qué sería una orientación general para todo esto, ¿no? Es decir, ¿cómo mirar esto? Y yo creo que una de las cuestiones que aparecen claramente es que construimos ciudades con el predominio de procesos mercantiles, digamos, ¿no? Y que esos procesos mercantiles están en todo, o sea, empezando por el suelo, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que tendríamos que pensar en si es posible y cómo ir desmercantilizando esta manera de mirarlo, digamos, no solo de actuarlo, de mirarlo, ¿verdad? Y el tema del suelo es clave, y si vemos la prensa y lo que sale con las tomas en los últimos días de suelo es muy claro, ¿no es cierto? O sea, mercantilización y propiedad privada más dura aún de la del Código Civil es lo que piensa la sociedad y por tanto de esa manera no podemos hacer nada en las ciudades, ¿no? Entonces yo diría eso, tenemos que enfocar estas dos cosas, la ciudad como ocupación del territorio, ¿cierto? Luego la ciudad, las ciudades concretas en donde vivimos, ¿cómo las orientamos? ¿Cómo están pensando? ¿Y cómo vamos a orientar las políticas? Me parece que lo clave es procesos sociales de desmercantilización. Y para eso todo lo que se ha dicho tiene que ver, porque tiene que ver con ciudadanía, tiene que ver, etcétera, etcétera. Bueno, gracias. Otra cosa, al lado de mi nombre aparece entre paréntesis ME, y veo que es el único que tiene un paréntesis. ¿A qué se debe esa discriminación? Gracias. No sé, Pedro, muchas gracias. Me parece que lo ves vos solo, ¿no? Yo acá no veo eso en tu nombre. Pero veo que el apellido está con la X también, Pirex, pero digamos, me sumo a lo que decía Pedro, me parece, bueno, muy buenas todas las intervenciones. Creo que Pedro trae algo que es interesante que salga, ¿no? Que es identificar factores intervinientes con poder de estructuración de las ciudades. En este caso, mercado de suelo, mercantilización del suelo. Digo, porque también quizás antes de pensar qué forma tendría la ciudad, tendríamos que ver cómo limitar algunos factores que limitan las ciudades actuales, es decir, que le dan forma. Y es probable que el suelo y la tendencia a la mercantilización del suelo, pero también de otros bienes urbanos, sea un punto importante para pensar políticas a futuro, ¿no? Que quizás no delimiten cómo sea la forma de la ciudad, pero sí no dejen que se propague el modo en que se están produciendo actualmente. Entonces, me parece que hay algo interesante para pensar. Hay algo también que me parece, dos cositas más antes, y váyanse anotando, por favor.
Dos cosas más me parece. Una, voy a retomar lo de resiliencia. No fue un nombre que inventamos con Cristina, sino que en realidad fueron los ejes que se consensuaron con el CIN, ¿no? Y me parece re interesante que salga la crítica de las objeciones, y es probable que en el propio informe que tengamos que elaborar con Cristina sea una de las cuestiones también discutir eso, ¿no? Porque en última instancia está involucrado el alcance. Y algo que nos parecía es que con Cristina siempre señalábamos que podía llegar a ocurrir, y por suerte no está ocurriendo, es que en el propio nombre, uno podría decir del eje, hay cuestiones muy generales como planificación urbana, y hay cuestiones más bien más pequeñas en escala, que es vivienda, y celebro que muchas de las intervenciones justamente estén tomando ese desafío, que creo que es otro de los puntos importantes que tenemos para pensar, que es cómo resolver ambas cosas al mismo tiempo, cómo pensar derecho a la vivienda y derecho a la ciudad, o cómo pensar producción de vivienda, pero también producción de ciudad, de manera interrelacionada antes que opuesta, que es algo que también uno podríamos diagnosticar que es algo que está ocurriendo bastante frecuentemente. Así que solamente esos comentarios de cuestiones que voy anotando que van saliendo en este intercambio. Y bueno, seguimos, digamos, tomen la palabra quienes quieran, siéntanse cómodos, cómodas para charlar, para avanzar ideas y continuar el intercambio. También pueden hacerlo por el chat. Sí, yo acá tengo 3 personas anotadas, y si después falta alguien me lo vuelven a marcar en el chat, porque como hay otros diálogos, Verónica Paiva, Mercedes Virgilio y Florencia Labián, tengo ellas, y después si quieren anotarse también más, o me falta alguien, me avisa. Y sí, este es el desafío de pensar todo y las partes con propuestas, y yo creo que también hay una inquietud que también nos cruza, que me preocupa a mí, es también si es una preocupación solamente de expertos, entre comillas, o si hay cierto consenso sobre el malestar de las ciudades, o los impactos que tiene para el territorio, el ambiente, digamos. Siempre me genera duda si también deberíamos algunos mecanismos como para compartir ciertos diagnósticos que muchas veces son pesimistas y que nos obligarían a tomar medidas ya. Pero bueno, no sé si muchas veces está compartido o informada la sociedad al respecto, ¿no? Pero eso para matizar sumar otra preocupación a la que tenemos. Bueno, entonces si no me equivoco, Verónica Paiva. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escuchamos. Sí, bueno, mi nombre es Verónica Paiva, yo soy docente de la Facultad de Arquitectura de UBA y de la UTES también, y solo escuchando son más situaciones. Es todo este tiempo que tiempo en otra ciudad, y lo que está pasando es que lo que está apareciendo con la apertura es que es la misma ciudad, ¿no? Lo que venía haciendo se está haciendo. Pero al mismo tiempo hay gente queriendo irse a ciudades chicas. Pero me parece, es decir, a otras ciudades, todos esos procesos que algunos se están dando, pero por la vía del mercado, ¿no? Algunos deciden irse, y en ese sentido, lo que decían, me parece que una buena apuesta en términos de pensar políticas es que el Estado, con herramientas concretas, acompañe de querer ir, quiero decir, con cuestiones de acceso a la vivienda, al trabajo, ¿sí? Porque hasta ahora, si bien hay una tendencia a querer irse, pero hay gente que individualmente está pudiendo tomar esa decisión. En ese sentido, como el foro es pensar políticas, me parecía que por ahí es un buen objetivo, políticas en ese sentido. Bueno, nada más, gracias. Gracias. Me había olvidado Sergio Camín, que menos mal que nos conocemos y me va a perdonar. Pero sí, está muy bueno los aportes en diferentes, desde lo más
pequeño que parezca, pero y también son temas invisibilizados, ¿no? ¿Cuántos temas que para muchos no son un problema parecen invisibilizados y mirándolo con otra perspectiva son un gran tema social, socio-urbano? Bueno, entonces Sergio y después Mercedes y Virgilio, después Florencia Labián. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por el espacio y la iniciativa. La verdad que es muy lindo ver a colegas, compañeros y compañeras de distintos lugares del país. La verdad que la virtualidad en ese sentido nos permite escuchar y tener espacios de discusión que si no, no tendríamos. Yo voy a ir puntualmente a tres cuestiones vinculadas un poco a las líneas de investigación que yo trabajé. Yo soy Sergio Kaminker de Puerto Madryn, investigador de CONICET, ahora de licencia y docente investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. En primer lugar, yo quiero hacer mención al problema de la planificación como en relación a cómo efectivamente se terminan ejecutando las políticas públicas de corte nacional en nuestros territorios. Y en este punto yo recupero y comparto un poco lo que decía Alicia hace un rato. Hay planificación, hay que ver quién planifica y lo que efectivamente se ejecuta. Y tenemos la necesidad de pensar en políticas públicas nacionales, en alguna medida repensar los instrumentos con capacidad de adaptación a las distintas ciudades en términos de escalas y de temporalidades. Me parece que esto ha sido uno de los grandes problemas de muchas de nuestras ciudades pequeñas e intermedias, porque en general hemos tenido soluciones metropolitanas para muchas de nuestras ciudades pequeñas e intermedias. Y en este punto quiero recuperar lo que decía también Pedro respecto de empezar a dejar de prestar atención solo a las grandes áreas metropolitanas como si fuesen islas y pensarlas esto en el marco del sistema de ciudades nacionales. Y no solo nacionales, ¿no? Pero cómo funcionan efectivamente esos sistemas. Las ciudades no son islas, por más de que a veces analíticamente las pensemos como tales. Y tenemos que repensar cómo diseñar soluciones desde los territorios. Programas de políticas públicas que contemplen mayor flexibilidad. Ya existen muchos de estos núcleos urbanos, pequeños e intermedios en buena parte de nuestro país, pero efectivamente muchos de ellos han sido abandonados en los últimos 70 años. Digo, basta ver qué ha sucedido con los pueblos ferroviarios, pero además con pueblos aislados en distintos lugares del país, y esto nos devuelve un poco a que en buena medida las ciudades, los núcleos urbanos, pero los espacios en definitiva son lugares donde lo que articula es, yo diría el trabajo, tal vez porque soy peronista, pero podríamos pensar la resolución de nuestras necesidades sociales, económicas, culturales, de ocio, etcétera, como en definitiva como articuladores de nuestra vida cotidiana. Entonces, también ser conscientes de no caer en ciertos discursos que yo veo muy de moda en ciertos sectores políticos y sociales en relación a la vuelta al campo. Y bueno, pero ¿qué campo? ¿Cuáles son efectivamente los valores de vida que queremos que tenga la ciudadanía? Bueno, pensar esto en contexto. Y por otro lado, algo muy vinculado a esto, que es que hay que trabajar en políticas públicas que aborden la dimensión ideológica y política de la discusión de hábitat y vivienda. Y esto me refiero específicamente a la necesidad, por un lado, de brindar soluciones a la dificultad de la capacidad técnica municipal y provincial que sea en muchos casos, pero sobre todo a la hora de poner en discusión efectivamente qué sucede con la capacidad del Estado de intervención y regulación, que no desapareció. Digo, esto que decía Ramiro hace un rato, recuperando lo de Pedro, de cómo trabajar sobre los factores de decisión. No es que el Estado no tiene herramientas, pero efectivamente cuando vamos a las discusiones con muchos de los que toman las decisiones, tienen mucha dificultad para comprender determinados discursos. El hábitat como concepto creo que es central
y está en buena parte del 95% de los textos de muchos de los y las colegas que están acá. Sin embargo, después verlo en la política pública cuesta mucho, más allá del esfuerzo actual del ministerio. Digo, como concepto versus una mirada más viviendista, o pensar esto de qué significa el derecho a la ciudad. Bueno, creo que debemos repensar de nuevo qué significa la participación, porque si no caemos en miradas muy fetichistas de la participación, porque en definitiva tiene que significar tomar decisiones, el uso y la discusión sobre la renta urbana, la función social de la propiedad, digo, todas estas cuestiones que hay que ponerlas en el centro de la discusión, pero sobre todo que tenemos que discutirlas en los ámbitos donde están aquellos que toman decisiones. Y por último, quiero algo que he discutido con muchos y muchas colegas, que es la necesidad de utilizar las capacidades de nuestras instituciones científicas como principales espacios de, si quieren, de consulta, pero de consultores, pero sobre todo pensarlo esto en la articulación local, ¿sí? No en clave tecnocrática, sino cómo utilizamos las herramientas que tenemos a disposición en el sector científico y tecnológico para ayudar a la toma de decisiones y para generar y dejar capacidades locales instaladas, ¿sí? Porque lo que yo veo, por lo menos en la experiencia en Chubut, es que se han hecho hermosos libros, hermosas planificaciones estratégicas, incluso con un conocimiento técnico muy acabado, pero después no hay capacidades después para la gestión y para la discusión a nivel local. Entonces creo que esto hay que empezar a repensarlo, y en el mismo sentido que decía Pedro, para las ciudades, no como cada uno como en su propia institución, sino como un sistema científico integrado. Sí, así que ahí después prometo poner esto en el papel y en el formulario. Genial, tiraste muchísimos temas como para disparar el debate por diferentes lados. Creo que, en primer lugar, esto también creo que es un problema, a veces el mito antiurbano que emerge. Somos un país con 92% de población urbana, con lo cual, o sea, lo que tenemos es ciudades, y en todo caso también ver qué hacemos con ellas, pero no podemos desconectarlas. Bueno, hay muchas cosas que creo que interesante para reflexionar también de las universidades, pero bueno, habría mucho para pensar. No sé si vos, Ramiro, querés agregar algo para... Ahora después seguía... No, solamente le paso la palabra a Mercedes. Sí, una cosa fundamental que dijo, varias cosas que señaló Sergio, fundamental también que hagan el esfuerzo de volcar varias de sus aportes al formulario, como decía Sergio. Eso también va a ayudar para después nosotros poder retomar lo que se dijo y hacer el informe final del eje, ¿no? Así que los invitamos a ese esfuerzo extra que es hacer el formulario. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijeron los y las colegas que hablaron antes, me alegra mucho encontrarlas acá, muchos amigos, amigas, así que me pone muy contenta. Y bueno, felicitarlos a Ramiro y a Cristina por la convocatoria que está buenísima. Un par de cuestiones. Yo creo que creo que Pedro introdujo esta cuestión del sistema de ciudades, que acuerdo 100%, pero yo no diría que es pensar el sistema de ciudades versus pensar las áreas metropolitanas, ¿no? Yo creo que necesitan ser pensadas ambas cosas, porque, bueno, los trabajos que venimos haciendo en el área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani muestran que también las áreas metropolitanas son áreas profundamente desiguales, ¿no? Entonces, que en las áreas metropolitanas tenemos pequeñas ciudades, un conjunto de municipios, ¿no? y de pequeñas ciudades, ¿no? Que son mundos muy diferentes, pero en
en un espacio urbano que es contiguo, ¿no? En un espacio urbano que es común. Entonces, no podemos seguir viviendo en áreas metropolitanas tan desiguales, ¿no? No podemos seguir viviendo en áreas metropolitanas con tantas diferencias internas, ¿no? Con tantas diferencias en términos de los niveles de pobreza, con tantas diferencias en términos de la organización de los sistemas de salud, de los sistemas de cuidado, de los sistemas de educación, ¿sí? Vivimos en áreas metropolitanas profundamente fragmentadas, ¿no? Entonces, esa cuestión a mí me parece que es un aspecto muy crítico. Entonces, es pensar el sistema de ciudades y pensar las áreas metropolitanas como sistemas y la necesidad de la gobernanza metropolitana, ¿no? Que creo que en esta pandemia, si algo que puso en evidencia es que eso era imprescindible, ¿no? Volvimos a los libros de Pedro Pires de la década del 90, ¿no? Digo, nada, el gobierno del área metropolitana, por lo menos en el caso de Buenos Aires, se hizo evidente, o la necesidad, ¿no? del gobierno metropolitano. Entonces me parece que es pensar sistemas de ciudades, pero también pensar a las áreas metropolitanas como sistemas en sí mismas y pensar fundamentalmente en cómo dar respuesta a las profundas desigualdades con las que convivimos en estas áreas metropolitanas. Después, otra cuestión en relación a la producción de vivienda, como señalaron anteriormente, bueno, la cuestión de la vivienda es una cuestión estructural ya a esta altura. En todas las ciudades del país el déficit habitacional es un problema estructural, ¿no? Y creo que ahí una de las cuestiones centrales es que seguimos pensando y las políticas públicas siguen pensando con un criterio eminentemente de viviendista, de producción de unidades habitacionales. Hasta que no tengamos un repertorio más amplio de soluciones habitacionales que incluyen pensar alternativas como el alquiler social u otras formas, ¿no? de producción de vivienda, no exclusivamente a través del mercado y no exclusivamente soluciones individuales de vivienda, yo creo que no vamos a poder dar respuesta al déficit, porque los países que lograron dar alguna respuesta es porque diversificaron su oferta, ¿no? Es porque diversificaron su oferta, es porque generaron otras alternativas, ¿no? Y creo que al no generar estas otras alternativas, los estados, los gobiernos, se pierden de la posibilidad de intervenir efectivamente sobre una cuestión crítica que también salió, que es la cuestión del suelo, ¿no? O sea, la posibilidad de intervenir sobre el suelo es real o se hace efectiva si nosotros diversificamos las formas de producción y las formas de dar respuesta a la crisis. Bueno, solo eso nada más. Después, si se me ocurre algo más, levanto la mano. Muchas gracias, Florencia Labián, y después podemos por ahí, si alguien se suma, y si no, podemos también empezar a como intentar cruzar y hacer link entre lo que se dijo hasta ahora, que hay mucha tela para cortar. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio no me había anotado para hablar, pero pues esa es la situación. Con algunos compañeros queríamos entender más o menos cuál era la propuesta, porque queríamos pensar o tratar de aportar para pensar algunos lineamientos un poco en la línea de lo que decía Mercedes recién y que había dicho Sergio antes y Pedro, en torno a cómo abordar la mercantilización de la producción de vivienda o la mercantilización de la vivienda en las ciudades, o sea, más desde el lado del mercado de alquileres en particular, que está creciendo en todas las grandes ciudades del país. Yo creo que ahí hay como dos dimensiones complementarias y contradictorias. Por un lado, pensar esas alternativas, esas ofertas de alternativas de formas de acceso a la vivienda, pensar alquiler social, pensar formas de cooperativas, pensar, ser creativos ahí, y sí creo que es un problema ideológico importante desmontar la propiedad privada, en el caso de los hogares.
pero por el otro lado y simultáneamente pensar cómo, considerando que existe este sector privado de vivienda, el Estado va a intervenir ahí, cómo va a regular, considerando que la última ley de alquileres dejó varias cosas pendientes. Pero bueno, también vamos a ordenar las ideas y pasarlas por escrito en el formulario. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar o si no podemos empezar a discutir sobre lo dicho acá? Sergio. Hola, gracias Cristina. Ahí pedí la palabra muy sobre el pucho. Gracias a Cristina, Ramiro. Es un gusto estar. Voy a intentar decir algo brevemente, que un poco fue sugerido ya y quería levantarlo y subrayarlo. Ramiro lo puso en palabras claras y tiene que ver con leer las fuerzas sociales en juego, ¿no? A la hora de planificar o de imaginar transformaciones o, en fin, o futuros posibles. Y a propósito de las fuerzas en juego, de los actores sociales en juego, lo que estaba pensando es que es necesario recoger fuerzas sociales que no necesariamente son las que estamos mencionando ahora como mercantiles y que están presentes en nuestras sociedades también. Digamos, yo pensaba, voy a terminar diciendo, hagamos etnografía para hacer políticas públicas y me van a cortar. Pero en realidad ni siquiera es necesario, porque varios de ustedes, empezando por los coordinadores y otros tantos que están acá, ya han hecho ese tipo de trabajo. Y por otra parte, si me dejan correrme de la ciudad hacia el periurbano, quiero mencionar un ejemplo concreto para transmitir mejor lo que quiero decir. Trabajando con quinteros en el Gran La Plata, con productores verdes, digamos, del cinturón, bolivianos, casi todos ellos, yo encontraba antes de la pandemia, el tiempo que estuve trabajando, una incomodidad muy grande con el precio de la tierra, el alquiler, etcétera, ¿no? Y luego un movimiento de base que estaba trabajando, entre otros, en esa zona y que ahora ha tomado mucho vuelo últimamente, afortunadamente, porque son un movimiento que trabaja muy bien, tradujo esa incomodidad respecto de los altos precios de alquiler en la necesidad de acceso a la tierra. Y tradujo la necesidad de acceso a la tierra como propiedad de la tierra. Y la verdad es que a mí me sorprendió cuando eso apareció en el movimiento, porque lo que yo había encontrado charlando con los quinteros no era necesidad de propiedad de la tierra, ni aspiraciones a la propiedad de la tierra. No era propiedad. Me atrevería a decir, no es propiedad. Bueno, aunque quizá ahora sí sea propiedad lo que piden los quinteros, pero la verdad es que hasta hace un año y medio no pedían propiedad de la tierra. Pedían otra cosa. En principio pedían que los alquileres no aumentaran vertiginosamente de un mes a otro, no aumentaran por producto de que todo el cinturón verde platense está regulado por 2 inmobiliarias, no aumentara vertiginosamente porque de repente se loteaba una cantidad de hectáreas y aparecía un proyecto inmobiliario. Entonces, la dinámica de los precios del suelo, etcétera, están motorizadas por fuerzas muy concretas que efectivamente creen en el mercado y en la mercantilización del precio del suelo, porque ese es su juego, pero hay otras fuerzas que en realidad están impulsando otros deseos, están proyectando otras cosas, están pidiendo otras cosas respecto del suelo y de la vivienda, que no necesariamente es mercantil y que mal haríamos en traducir a la hora de proyectar o incluso a la hora de organizar reclamos como necesidad de propiedad. ¿Sí? Porque no es eso lo que está presente. Entonces, leer esas otras fuerzas que están en el cinturón verde y seguramente están en el centro de nuestras ciudades también, nos ayudarían a imaginar otros futuros posibles que tal vez no son tan lejanos, porque tienen que ver con modos presentes en que esa gente vive su relación con la ciudad, con la vivienda y con el suelo, ¿no? Dicho de manera todavía más sintética y termino, las clases medias propietarias sí creen en el valor mercantil por sobre cualquier otra cosa, pero las clases medias propietarias son minoría en términos numéricos. Entonces hay que leer qué otras formas hay ahí, ¿no? Interesante porque también ver dónde se mira la ciudad, ¿no? Del centro, de la periferia, de la heterogeneidad,
todas las miradas. Creo que un poco la idea del aporte de todos ustedes es justamente restituir esto, ¿no? Ver las relaciones que tiene entre la modificación del cinturón verde fruta hortícola con el valor del suelo en toda la ciudad, o con el uso para barrios cerrados, como también se presionan las fronteras urbanas, ¿no? Y ahí también los usos, el precio del uso agrícola o no, o la extensión cada vez más lejos de la producción de alimentos, ¿no? Que encarece también los alimentos. No, hay mucha relación de estas cuestiones, pero porque también esto interpela nuestras propias categorías con las cuales miramos los procesos, ¿no? Cómo la propiedad aparece tan estructurada, un poco lo mercantil, porque vivimos en un capitalismo, y la propiedad como fuentes y la naturalización de las desigualdades, y ahí creo que lo que marcaba Mercedes de la heterogeneidad entre la red metropolitana, donde La Matanza tiene por habitante 27 veces menos que la capital para los usos urbanos, ¿no? Entonces, vemos que, o sea, más desigualdad no se puede pensar, ¿no? Ahí creo que Pedro quiere... crece... ahora levanten, no sé si vemos todos, levanten la mano. Estamos como en un debate más dinámico, acá el sistema no nos ayuda. Si quieren, pidan la palabra. Vos, Ramiro, no la pidas, pero bueno, coordinemos para que no te la quite. Si querés, Pedro, y después, Ramiro, ayúdame también a sintetizar para abrir más el debate al resto, ¿no? Estás muteado, Pedro. Ahí está. Bueno, muy poquito. Me pareció muy interesante lo que decía Sergio, que dijo algo que yo no había dicho antes, porque en honor a la corteza de tiempo. Pero creo que el punto es este, es decir, pero que nos excede enormemente a este foro, ¿verdad? Es decir, en realidad la tierra no debería ser un bien apropiable, digamos, en términos de propiedad, ¿cierto? Además, desde la Biblia en adelante hay argumentos, ¿cierto? Es decir, debería ser un bien que se entregase en uso por muchos... Fíjense, en Gran Bretaña todavía la propiedad tiene 99 años de vida, ¿verdad? O sea, claro, viene de otra... Pero un poco es eso, o sea, la idea de que la tierra es común, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas formas intermedias, y creo que habría que apuntar un poco a esas, las formas cooperativas, que en Argentina tienen poco peso, pero bueno, del otro lado del Río de la Plata tienen mucho más, digamos, ¿no? Y hay otras experiencias, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es un punto clave, ¿verdad? Es decir, el tema de, y cuando yo decía mercantilización, justamente es eso, digamos, ¿no es cierto? Es decir, un trato mercantil del suelo. Y cuando digo suelo, me estoy refiriendo al territorio nacional, digamos. Porque ese punto es importante no solo digamos, en cada ciudad, no solo en un área metropolitana, y creo lo que muy bien agregó Mercedes, ¿no es cierto?, sino también en términos del conjunto. Es decir, que, fíjense, el tema de las monoproducciones agrícolas están asociadas con eso, ¿verdad? Con que viene una sociedad anónima y compra millones de hectáreas, o no las compra, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero las usa como propietario. Entonces yo creo que ahí hay un tema clave muy difícil, digamos, que no se va a resolver probablemente en nuestra generación, aunque aquí hay varias, ¿no? Es decir, pero que no podemos dejar de ponerlo, ¿verdad? Y que no va a haber una respuesta, no va a haber una ciudad justa con este sistema de propiedad y mercantilización, ¿no? Entonces yo creo que si pensamos en una utopía, esa es la utopía para nuestra ciudad, ¿no? Es decir, el suelo un bien no apropiable, el suelo asociado con necesidades, etc. Y un mecanismo, digamos, práctico de resolución sobre los usos del suelo, ¿verdad? Otra cosa que, digamos, también salió aquí es los mecanismos de toma de decisiones en una ciudad, ¿no? O sea, hasta ahora los planes de la ciudad los hacen los técnicos, y dije los políticos, etcétera, ¿verdad? Bueno, eso tenemos que cambiarlo, digamos. Y no como
Es decir, es un tema político y no técnico planificador. Y obviamente todos sabemos que la planificación es política. Digamos. Bueno, está asociado con lo que decía antes. Creo que estos serían nuestros grandes temas de utopía para transformar la ciudad. Tan lejos. Habría que poner cosas un poco más cercanas, porque si no, nadie va a leer el documento. Digamos. Bueno, gracias. Gracias, Pedro. Pero me parece algo interesante que está saliendo a partir de las intervenciones de Pedro, de Sergio, de Mercedes, sobre territorios distintos, que es pensar qué políticas, también Joaquín aquí en el chat, qué políticas públicas podrían ayudarnos a incentivar esas formas intermedias, ¿no? También Florencia, con respecto al mercado de alquileres, me parece que ahí hay una punta de lanza, digamos, sin necesariamente llegar a las tierras comunales británicas, pero sí para ir erosionando una creciente mercantilización y un creciente patrimonialismo, ¿no? Acá se anotó también Jerónimo Pinedo, tenía la palabra, dio la palabra, le paso la palabra a Jerónimo, y y después Sandra Ucino. Tenemos esos dos pedidos de palabra. Quienes quieran también vayan haciéndolo en el chat, porque no podemos ver a todos simultáneamente. Bueno, hola, gracias. Gracias Ramiro por la palabra y gracias por la invitación. No, un poco siguiendo en línea con algunas cosas que plantearon Sergio, Pedro y los dos Sergios en realidad. Me parece que una cosa que habría que pensar, digamos, digamos, me da la impresión de que hay tendencias muy fuertes en las ciudades actuales que, bueno, quizás lo que si uno proyecta 20 años, lo que puede proyectar es cómo moderar algunas tendencias y estimular otras, ¿no? Me parece que esa sería un poco nuestra idea de futuro, ¿no? Cómo moderar las peores tendencias y cómo estimular las que podemos considerar que son positivas. Y ahí me parece que una cosa para pensar es justamente un poco en línea de lo que decía Sergio de las fuerzas sociales presentes en una ciudad. Bueno, ¿con qué actores, digamos, el Estado en sus diferentes escalas en qué actores se debe apoyar para producir ciudad? Eso me parece que es un elemento importante. Y quizás eso va en línea con lo que decía el otro Sergio, de pensar el papel de las universidades, por ahí ya no las universidades en cada lugar o en cada espacio territorial, sino la posibilidad de pensar quizá un espacio donde la colaboración de las universidades sea más al estilo de un tipo de agencia nacional, ¿no? Algún tipo de esquema de ese tipo, que pueda servir sobre todo para generar formación y capacidades en actores estatales que también se encuentran por momentos, ¿cómo podría decir? Como la parte débil de esas tendencias, digamos. No es que muchas cosas de esas tendencias de mercantilización que se dan en las ciudades porque los actores públicos son malos, sino porque muchas veces ni siquiera tienen las herramientas suficientes o las capacidades suficientes para incidir sobre ellas. Así que eso me parece que podría ser una línea para estimular, digamos, y para proponer incluso como una política que incluya entonces qué alianzas con qué actores en la ciudad y cuál sería el papel de las universidades en ese proceso de generación de capacidades, ¿no? Buenísimo, Jerónimo, gracias. Sí, yo solamente ahí le doy la palabra a Sandra. Creo que eso es un punto que nos preocupaba particularmente con Cristina, que es, sabemos hacia dónde va la ciudad o tenemos algunas ideas y no nos gustan. También tenemos ciudades deseables, pero que nos parecen muy utópicas. Y quizás en el medio sería eso, una ciudad, pensar qué ciudad posible, ¿no? Y en quién hay que apoyarse y qué mecanismos y qué resortes hay que activar para moderar ciertas tendencias y reforzar otras, para decirlo así. Me parece que el Estado tiene una función clave ahí y hay que saber leer ese mapa de actores también. Entonces le paso la palabra a Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me parecieron súper interesantes todos los debates. Bueno, mi nombre es Sandra Ursino, yo soy socióloga, docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata. Y quería contar una experiencia que estamos trabajando desde el Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos, sobre un proyecto que presentamos ante esta
ante la pandemia, sobre la atención primaria del hábitat en los barrios populares de Gran La Plata. Es un proyecto con un gran equipo interdisciplinario donde estamos justamente abordando la problemática del hábitat popular en el Gran La Plata desde una manera interdisciplinaria, con geógrafos, arquitectos, sociólogos, creo que ahí, hasta ahí es donde llegamos, y trabajadores sociales, perdón. Y justamente, bueno, el tema de la ASPO en el hábitat, en los sectores populares, lo veíamos como una gran problemática, sobre todo después de poder ver el primer informe que hizo la Comisión de Conocer de Ciencias Sociales, donde justamente hablaba de la precariedad habitacional, ¿no?, de los sectores populares para abordar, para poder hacer la cuarentena, ¿no?, la famosa cuarentena. Y obviamente la precariedad laboral a la cual están expuestos estos sectores. Entonces, bueno, presentamos un trabajo, una propuesta que justamente aborda el hábitat desde sus miradas, sus aspectos más críticos, entre los cuales justamente están estas problemáticas sociohabitacionales, pero también está la vivienda desde su materialidad física, pero también están los espacios comunitarios, ¿no? Porque justamente algo que se escuchó mucho era de cómo el quedarte en casa se traducía el quedarte en el barrio, pero eran barrios totalmente desabastecidos, donde justamente ese quedarse en el barrio también, digamos, ponía en peligro aparte de esta relación. Entonces, bueno, veíamos que como que había varias cosas, de hecho estamos en un proceso ya, estamos todavía en una etapa de diagnóstico y de elaboración ya de algunos informes, pero también, perdón, otra de las cosas que veíamos era una de las problemáticas vinculadas a la movilidad y a la infraestructura, ¿no? Donde justamente son sectores que las movilidades cotidianas son mucho más intensas que en otros y que se hacen justamente en transporte público. Y además de equipamiento de salud, de equipamiento educativo y de espacios sociocomunitarios. Digamos, hay una complejidad en el hábitat popular que nos lleva justamente a tener un enfoque interdisciplinario, a pensar también en, si bien es un problema que ahora, digamos, por la coyuntura está muy atravesado, es un problema estructural en el hábitat popular de Gran La Plata y de gran parte de las ciudades, ¿no? La Plata también, digamos, no quería dejar de mencionar que tiene más de 200 barrios populares con indicadores socioeconómicos, la verdad, alarmantes, ¿no?, que van en aumento. Entonces, si bien este es un problema, pues, ¿no?, con la pandemia, hay cuestiones que son estructurales. Por eso, digamos, este abordaje, es un proyecto que dura un año y medio, va a ser un puntapié para justamente pensar en un programa de atención al hábitat, de atención primaria al hábitat, ¿no? Pensar en cuestiones críticas del hábitat que sí o sí tenemos que contemplar, y también articulado con la universidad, digamos, articular saberes. Yo estoy en una facultad, arquitectura, que tiene, digamos, una mirada muy profesionalista, donde justamente el hábitat popular no es lo central en la carrera. Estamos incorporando algunos seminarios educativos, hay mucho interés de los estudiantes por el tema, pero bueno, me parecía que podía llegar a aportar a la discusión, estar justamente pensando en un programa que marque los puntos críticos de la vida. Bueno, eso, compartir esa experiencia. Gracias, Sandra. Pidió la palabra Marina Wagner. ¿Estás por ahí, Marina? No te veo. Sí, estoy, perdón. Hola a todos. Ahí está. Buenísimo. Hola a todos y todas, buenas tardes. Bueno, primero agradecer el espacio. Yo estoy un poco en representación de varios proyectos de investigación
de los que también formo parte. Estoy en representación de mía y de varios proyectos de investigación de los cuales formo parte, dos de Virginia Manzano, que lamentablemente hoy no pudo estar porque la convocaron para participar de un consejo de hábitat, y de Lucila Moreno, que también estuvo un ratito, pero estaba trabajando, así que, en fin. Y bueno, los proyectos, digamos, tres proyectos, los de Virginia y los de Lucila. De Lucila están radicados en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA, y el que dirijo yo está radicado en la UNPAS. Y en particular, me gustaría hacer dos intervenciones. Nosotros estuvimos trabajando en un documento que vamos a presentarlo, todavía no lo terminamos, así que, pero me gustaría hacer dos comentarios, uno en relación a, digamos, sobre dos temas que surgieron digamos, en la discusión que se viene dando, uno en torno a quiénes toman las decisiones en la ciudad y qué ciudades queremos, y el otro en torno a la cuestión del hábitat y la noción de hábitat, digamos, más vinculado a esta cuestión de las políticas centradas en la vivienda y una mirada familiarista de la vivienda, bueno, en torno a esas dos cuestiones. Entonces, en primer lugar, nosotros estuvimos trabajando, o uno de los puntos que nos parecía que podíamos hacer un aporte, nuestro trabajo de campo se sitúa en general en Gran Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, pero actualmente se está desarrollando más en el Gran Buenos Aires, con sectores populares, organizados o no. Y en general pensamos como la relación entre el Estado y, bueno, y otras fuerzas también que intervienen en la producción de ciudad, etc. Y entonces uno de los temas que veníamos pensando y que un poco surgió en esta discusión tiene que ver con la invisibilización y la falta de reconocimiento de los saberes de los sectores populares y de las organizaciones en las cuales se integran o se nuclean esos sectores populares. Saberes que muchas veces son a su vez apropiados por organismos internacionales y devueltos en políticas de hábitat, en programas, etc. Entonces, y a su vez devueltos de una manera empaquetada, para que muchas veces es muy complejo para esos sectores populares y organizaciones ajustarse a los requerimientos con los cuales vuelven esas políticas. Por ejemplo, ahora está, digamos, la constitución jurídica de las organizaciones sociales, y eso implica recursos técnicos de contadores, de abogados, digamos, para poder presentar un balance, armarse como asociación, etcétera, etcétera. Entonces plantea toda una serie de requisitos que implican recursos técnicos, digamos, profesionales, de diferentes tipos, desde eso, abogados, contadores, hasta sociólogos que hagan informes técnicos, antropólogos, etcétera, etcétera, que por un lado, como decía, digamos, no reconocen no los recursos técnicos, sino, digamos, las políticas, no reconocen esos saberes, pero a su vez les demandan a los sectores populares poder acceder a esos recursos técnicos, y a su vez garantizar que cuando esos recursos técnicos, digamos, se discontinúan las políticas, la información, todos los productos que fueron elaborados en esa interrelación entre sectores populares y recursos técnicos, quedan esas poblaciones despojadas de esos recursos, es decir, se quedan sin la información, los datos, los proyectos, los informes, etcétera, etcétera. Entonces, a nosotras nos parecía que ahí hay un tema a trabajar que tiene que ver con, por un lado, la articulación, digamos, la relación, por un lado, la validación de los saberes, y por otro lado, la articulación entre los saberes académicos y los saberes, digamos, de la población con la que cada uno trabaja. Y, bueno, nada, tenemos más cosas sobre eso, pero paso al segundo punto para ser breve. En relación a la cuestión de, bueno, y en relación a esto, que no me quería también repensar en este sentido los mecanismos y procedimientos de las políticas estatales, es decir, poder pensar formas alternativas en que esos procedimientos y mecanismos que plantean las políticas estatales
digamos, formas alternativas que son más construidas en esa relación por los sectores populares y en esa relación de los sectores populares con el Estado, con, digamos, con los profesionales, etcétera, etcétera. Y la segunda cuestión apunta más a esta noción de hábitat, digamos, a esta cuestión de que las políticas en general se piensan con una mirada familiarista y viviendista. Y en ese sentido, digamos, coincidimos en la necesidad de pensar en una noción más amplia, digamos, digamos, en dirigir la mirada hacia el hábitat y no solamente la vivienda, digamos, como asociación a una familia, para también reponer otras dimensiones de la vida que tienen que ver con el género, con el consumo, con que las viviendas y los barrios muchas veces son también espacios de trabajo, espacios comunitarios, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay que también una cuestión, digamos, a repensar. Y nosotras una de las propuestas, digamos, estábamos pensando varias cuestiones, pero una de las propuestas tenía que ver con que también se mencionó, digamos, trabajar, digamos, ahí hay mucho para trabajar desde las universidades y en términos de políticas universitarias. Por un lado, repensando, promoviendo o creando políticas que promuevan que aquellas profesiones liberales, digamos, las profesiones llamadas liberales, que habitualmente se orientan al sector privado como horizonte de trabajo, porque es, digamos, el espacio que le genera ingresos, en principio, digamos, esto es una suposición un poco, pensar políticas que promuevan la orientación de esas profesiones liberales, entre comillas, digamos, para, digamos, al sector público y en los ámbitos más de las organizaciones de la sociedad civil. Y por otro lado, incluir en los diseños curriculares nociones de hábitat, es decir, que sean nociones de hábitat más integrales. Y por último, voy a mencionar otra cuestión que no fue mencionada, que tiene que ver con una cuestión más vinculada a los servicios públicos. En general, digamos, la cuestión de los servicios públicos se piensa en torno a, desde las políticas y desde los instrumentos de relevamiento como el INDEC, etcétera, etcétera, se piensa más desde el acceso no a esos servicios públicos y desde lo formal o informal de esos servicios públicos. Y nos parecía que ahí hay, digamos, toda una dimensión que tiene que ver con la gestión y con el mantenimiento de los servicios públicos que las políticas en general no abordan. Es decir, se puede acceder a un servicio público, sin embargo, ese servicio público está, digamos, deteriorado, etcétera, y, digamos, a cargo de quién queda la gestión de ese servicio público, digamos, entre otras cosas como para ejemplificarlo. Con esto cierro y, bueno, nada, presentaremos el documento. Buenísimo, Marina, muchas gracias y esperamos el documento. Acá también, bueno, en el chat se forman también dos intercambios, al menos bien interesantes, con muchas participantes. Por un lado, creo que hay una cuestión vinculada con, siguió la discusión sobre el suelo y la mercantilización y la desmercantilización, y ahí marqué 2 o 3 cositas que me parecen interesantes que salieron, que tienen que ver con las cualidades del suelo, con los usos potenciales del suelo y con las localizaciones, que son 3 cuestiones clave para pensar eso. No sé, por ejemplo, Joaquín hablaba de los vacíos de oportunidad para densificar ciudades. Patricia Pintos traía la cuestión de que no todo suelo es urbanizable y que hay que discutir la idea de crecimiento urbano. Y después toda una discusión vinculada con el enfoque de género, con la cierta integralidad de las políticas, que tiene que ver con lo que venía diciendo Marina en torno a salir del enfoque únicamente centrado en la vivienda para pasar hacia un enfoque más centrado en el hábitat, en los usos, donde se entrelazan trabajo, ocio, comunidad, etc. Hay 1000 cosas, no sé si alguien quiere decir algo más, estamos muy cerca de la hora, pero estaría bueno hacer una síntesis, digamos, no ahora, pero vos, Cris, ¿querés comentar algo más?
Yo quería también que vamos a... Sí. No, solamente me parece que la discusión, me parece que hay como algunos nudos que seguramente cuando veamos la grabación vamos a poder pensarlo más tranquilamente, pero me parece que hay toda una cuestión vinculada con la mercancía, el suelo como mercancía y pensar formas alternativas de uso del suelo y de regulación del suelo y de producción del suelo. Y respecto al otro gran tema del eje que tiene que ver con la vivienda y el hábitat, hay toda una discusión vinculada con la mirada centrada de manera exclusiva en la vivienda y la necesidad de desplazarnos hacia una noción de hábitat más integral, más compleja y que supone múltiples saberes. Y bueno, me parece que ahí hay como dos nudos importantes que hay que después ver cómo podemos desandarlo para intentar. Digamos, nuestra función no va a ser únicamente encontrar consensos, sino también mostrar disensos y mostrar alternativas distintas respecto a esas cuestiones, que creo que también en los propios formularios va a aparecer eso. Pero solamente eso, ¿viste? Sí, yo creo que también aparecieron cuestiones que tienen que ver más con los paradigmas con los cuales abordamos las cuestiones, que tenemos como cierta insatisfacción. Acá no salió tan claro, pero bueno, apareció de diferentes formas. Esto también, el dilema de la ciudad compacta y ciudad dispersa, que surgió con lo de ahí, Patricia, lo del crecimiento de las ciudades y ahí, digamos, cómo desandar estos procesos también de injusticia espacial, donde los barrios cerrados o los countries tienen un uso del consumo de suelo urbano que como si no tuviera consecuencias, ¿no? Eso todo un tema de paradigmas, una cuestión de paradigmas de cómo interpretar o cómo entender el problema, una segunda línea más de políticas, lineamientos de políticas o de política en el sentido de concepción política de cómo intervenir, que sería como una posición un poco más intermedia. Y después otra cuestión más con propuestas más concretas, que cada uno tendrá sus pros y sus contras. Yo, por ejemplo, tengo bastantes más diferencias con el alquiler social, pero bueno, sus pros y sus contras. Y una última que apareció también al final, que es esto en un relacionamiento del Estado con los distintos actores que intervienen en este proceso, y donde vemos también que hay problemas en particular con los sectores populares a los que se los considera sujeto de las políticas, nunca como objeto de las políticas y nunca como sujeto, digamos, donde también tendrían el deber, digamos, ético al Estado de reconocer sus posiciones, sus posturas, sus formas de encarar la cuestión. Eso como más transversal, creo que es interesante como también para repensar algunas de las cuestiones. Serían como diferentes niveles y después, bueno, tendríamos como articular, y ahí también se juega lo que había dicho, creo que Jerónimo, que era entre el diagnóstico más pesimista, la ciudad más utópica, y también vos, Ramiro, bueno, cómo después encontrar estrategias más concretas. Y creo que rescatar también que están apareciendo también experiencias como en la cuestión de política del suelo, de la mesa intersectorial, donde van a participar todas las instituciones académicas que desearon y que tenían algo que ver con el tema para decir, y creo que va a ser una experiencia muy novedosa. Vamos a ver qué sale de eso. Y creo que como contrapropuesta lo que no debe pasar es como el año pasado, que hubo una de consultoría para hacer planes urbanos, la misma consultora hizo 64 planes urbanos a la vez y un copy-paste, digamos. Eso es lo que no podemos resolver y hacer. Y ahí también un poco el juego es entre políticas, lineamiento de políticas y la heterogeneidad de los territorios, que hay que respetarlos y que tienen sus particularidades. Bueno, creo que también es una tensión como para estas propuestas, ¿no? Nada más que... Sí, totalmente. La cuestión de la escala urbana salió muy fuerte en varias de las intervenciones. No sé, ¿alguien quiere decir algo más, comentar algo? No te leo el nombre, licencia 33. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Francisco Bertis, estoy usando el usuario de la Facultad de Derecho, así que sí, quise cambiarlo, pero no pude. Bien, bueno, yo hablo en representación del Centro de Investigaciones Geográficas del Grupo de Estudios Urbanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de La Plata. Y justamente la semana pasada tuvimos una reunión para ver cómo intervenir en esta propuesta que saludamos, que nos parece importante,
Acá hay varias presentes, varias de mis compañeras como Violeta, bueno, Florencia Musante, está Juan Pidiampío por ahí, Patricia Pintos, Mariana se tuvo que ir. Y justamente desde distintas perspectivas, y por ahí varias de nosotras y nosotros venimos estudiando el mercado de suelo, el relevamiento de distintos instrumentos de generación de suelo urbano, de captura de plusvalías, etcétera, y nos parecía, bueno, que es un tema que ya está en agenda a nivel nacional con el Plan Nacional de Suelo, ahora a nivel provincial también comienza a ponerse en agenda, y bueno, cómo fortalecer o cómo de este espacio hacer el aporte. Así que vamos a mandarlo por el formulario, pero a su vez fueron saliendo algunas cuestiones que se hablaba justamente recuperando los planteos de Pedro, de las formas de desmercantilización de la ciudad, y quizá sí tuvimos un debate en torno a tomar aquellas experiencias como el caso de Uruguay, de la FUCBAM, o en el caso de Dinamarca, Alemania, y también ahora en el Estado español, que hay algunos procesos interesantes, muy preliminares o prefigurativos en el caso del Estado español, pero que han, a partir de las cooperativas en cesión de uso, intentan promover formas de propiedad colectiva y donde las usuarias de la vivienda tienen la posibilidad de usar la unidad de vivienda por plazos de 75 años, etc. Incluso en algunos ayuntamientos, como el caso de Barcelona, donde hay o están dirigidos por fuerzas políticas progresistas, se empieza a utilizar la figura del derecho de superficie, que está regulada en el Código Civil y Comercial de nuestro país. Entonces, bueno, son formas de promover que el parque público de vivienda permanezca en propiedad pública y que en todo caso las usuarias tengan un derecho sobre el edificio construido por plazos de 75 años. Y bueno, y en torno a eso surgió un debate porque por ahí a veces se suele pensar en por qué no los procesos de construcción de vivienda para sobre todo los sectores populares no pueden copiar algunos formatos de propiedad colectiva, y que incluso el debate que surgió fue, bueno, quizás son momentos donde los sectores populares logran que el Estado aporte recursos y son momentos de capitalización quizá, y en todo caso, si vamos a pensar en estos formatos de propiedad colectiva o de que el Estado en todo caso conceda un derecho de uso, pensarlo, ¿no? En la política de vivienda de todos los sectores sociales, no solamente de los sectores populares, sino de los sectores medios, porque la misma resistencia que hay para proponer formatos de propiedad que pongan en discusión la propiedad individual son muy fuertes. En todo caso, no pensarlo solamente focalizados hacia los sectores populares, ¿no? Eso un poco nos surgía el debate ahí. Así que, bueno, nos interesa eso, aportar, vamos a hacerlo a través del formulario y, bueno, saludamos la propuesta y la invitación. Gracias, Francisco. Buenísimo. La verdad que ahí me parece que lo que trae Francisco, digamos, más allá de las evaluaciones que después cada uno tiene respecto a esas soluciones, me parece que es interesante hacer ese listado de experiencias alternativas, y si la propiedad es uno de los nudos problemáticos de las ciudades que tenemos, está bueno pensar esos distintos caminos alternativos. Y me parece que la idea de no focalizarlo también es súper desafiante y súper interesante. Estamos sobre la hora, podemos quedarnos un ratito más si quisieran, pero Mercedes quería comentar algo, y si alguien quiere decir algo, ahora Mercedes va a comentar algo y después cerramos con Cristina, pero si alguien quiere decir algo antes del cierre, también puede hablar, obviamente. Bueno, gracias. Simplemente agradecerles a todos y a todas su participación, la verdad que ha sido impresionante, ha tenido una tónica muy especial este foro. Primero por la participación y activa, hablaron 20 personas, ¿no? Todos cuidando su tiempo. Me parece que pudimos hacer una gran ensalada por el momento de ideas, que creo que Ramiro y Cristina tendrán mucho trabajo, no tanto porque había muchas claves también como para estructurar los abordajes, en esto que también hubo aspectos pragmáticos señalados, de enfoques, de posición, desde dónde se miran los problemas.
Así que me parece que ha sido un foro súper nutrido, que hemos cumplido absolutamente los objetivos. Agradecerles mucho a todos por su tiempo y realmente que si pueden aportar, más allá de que nosotros tomamos nota y tenemos el registro grabado del foro, si pueden también ponerlo en los formularios, ayuda porque también tienen un espacio para poner las fuentes sobre las que se basan, entonces pueden poner también investigaciones de sus equipos o investigaciones que les parecen relevantes. Así que agradecerles muchísimo a todos. Realmente es lo que buscábamos, que funcionen así los foros con tanta participación. Así que mis felicitaciones a los moderadores también por haber generado este clima y este espacio. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. Sí, yo también estoy, la verdad que súper contento. Quería agradecerles a todas, a todos. Sabemos que más allá de que la pandemia nos permitió también esta conectividad extensiva, siempre es difícil, más a esta altura del año, ponerle cabeza a la propuesta, traer ideas, compartirlas. Me parece que ha sido fundamental el espacio, que superó mis expectativas respecto de la cantidad de participantes. Llegamos a tener más de 70 personas conectadas, más de 20 hablaron, más el chat. Las comprometo al envío de los formularios por escrito, porque sabemos que la escritura domina el pensamiento, como dijo un filósofo alemán hace un tiempo, y que entonces es fundamental fijar eso por escrito y va a ayudar mucho también para cierta fidelidad por parte nuestra a la hora de marcar los consensos y también de marcar los distintos caminos que muchos de ustedes han sugerido hacia el futuro. Que, digamos, me parece que lo importante es llevarnos una idea de, al menos, de por dónde queremos pensar la cuestión de las ciudades, y después habrá 2 o 3 caminos alternativos para avanzar en esa dirección. Y si llegamos a lograr con Cristina tener eso a partir de sus aportes, creo que todo este primer momento de Argentina Futura y estos ejes van a estar más que satisfechos en sus objetivos y en la búsqueda. Así que los invitamos a quienes aún no lo hicieron a que envíen sus formularios y les súper agradecemos, y le dejo el cierre a Cristina. Está silenciada, Cris. Sí, agradecer, lo que me queda es agradecer y que le pongan tanta cabeza, y me parece más interesantísima la experiencia de que los equipos de investigación se unan para discutir qué aportes. Eso a mí hasta me conmueve, ¿no? Y creo que le pone también un espíritu a esta iniciativa, que no es simplemente rellenar un documento, sino que es que cada uno pueda aportar y todo suma. A mí me parece, digamos, muy bueno. La verdad que me pone muy contenta. Cualquier cosa quedamos disponibles con Cristina para consultas y para seguir, digamos, el formulario también tiene sus limitaciones de espacio entonces cualquier duda que tengan nos pueden escribir y en la medida de lo posible colaboraremos justamente para cuanto más federal y más heterogéneo sean la cantidad de propuestas y de participaciones y de sugerencias, para nosotros es mejor, y para el informe de esta etapa del trabajo es fundamental. Así que bueno, les agradecemos y nos quedamos en contacto. Chao, gracias.